Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Allí en la parte del mundo en la que estéis y parte del extranjero. Pues bien, hoy día tumultuoso. Perdonadme que he tenido varios, digamos, pequeños problemas familiares en cuestiones de salud y he estado todo el día para arriba y para abajo, de hospitales y demás. Con lo cual, hoy, eh, si desvarío más de lo habitual, porque como no he dormido, es decir, pues no me lo tengáis en cuenta, espero que pase desapercibido, porque como habitualmente desvarío bastante, pues que no se note mucho. Dicho esto, hoy, fijaros, el título que he puesto es Apocalipsis Now 2026. Bueno, pues quería justamente utilizar una película famosa, extraordinaria, de Francis Ford Coppola. Aquí tenemos a Charlie, sí, no, a Martin Sheen. Charlie es el hijo. A Martin Sheen en esta extraordinaria película que no sé si habéis visto, pero que yo recomiendo, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos el cartel anunciador de la peli, que como sabéis, hago una cosa muy sucinta de la peli. La peli se desarrolla en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, y lo que hacen es que a Charlie Sheen, que es un capitán de ejército norteamericano, le envían a recorrer un río, a subir un río, para acabar con una persona que se ha convertido en un problema. Este problema es el coronel Kurz. El coronel Kurz es un coronel de las Fuerzas Especiales norteamericanas, un tipo condecoradísimo, en fin, algo extraordinario. Y ahí vemos a Marlon Brando, luego iré explicando cada uno de ellos, a Marlon Brando, esos helicópteros que están aquí, estos helicópteros que podrían ser perfectamente, bueno, con la diferencia de la época y de los modelos de helicópteros, los de Venezuela. Por eso hay como muchos elementos y similitudes, operaciones. Y aquí, bueno, tenemos un teniente coronel interpretado por Robert Duvall, extraordinario. Vamos, maravilloso personaje. El personaje está como una cabra. Pero todo tiene mucho que ver. Esto es una película de los años 70, de Francis Ford Coppola, y todo tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahora. Solo que peor. Porque antes estaba concentrado en la zona de Vietnam, Camboya, Laos, en esta guerra. Pues bien, os explico muy por encima la película y luego ya pasamos a otras cosas. Enlazamos. La película, básicamente lo que es un encargo que le hacen en Estados, vamos, las fuerzas norteamericanas en Vietnam, a un capitán que está bastante desquiciado, que por supuesto toma drogas como todos los que están allí, pero bueno, que es el capitán Willard, y lo mandan a una misión. La misión es matar, asesinar al coronel Kurz, como digo, un coronel de las fuerzas especiales, condecoradísimo, y que Marlon Brando, y que ha enloquecido. Es decir, ha enloquecido y, y por lo tanto, bueno, está fuera de control. Y está haciendo lo que le da la gana. Se ha montado una especie de ejército privado con indígenas de la región y tal, y va a su bola. Entonces, esto lo pueden permitir y hay que acabar con él. Bien. La historia es un recorrido en la que van pasando muchos acontecimientos de este personaje del capitán Willard por un río hasta llegar a donde está el coronel Kurz. Y mientras tanto, ya digo, suceden muchas cosas y también es al mismo tiempo una reconstrucción psicológica del personaje de Kurz. Es decir, según va avanzando por el río, toda la información que le ha suministrado la inteligencia norteamericana allí en Vietnam, él va leyendo y va reconstruyendo la imagen de este hombre en la que está, digo, un tipo cabal, con familia, con hijos, tal, muy condecoradísimo, y que, bueno, por alguna razón se le ha ido totalmente a la cabeza y está haciendo barbaridades, además haciendo todo tipo de barbaridades, ejecuciones, cortando miembros a diestro y siniestro, en fin, una cosa tremenda. Y va haciendo una reconstrucción psicológica. Hay un momento, bueno, hay muchos momentos. La película, ya digo, es una obra de arte. Una obra de arte que además a Francis Ford Coppola, al director, le llevó como 2 años y pico a hacerla. ¿Por qué? Porque fijaros, esto ya tiene que ver con la censura que ya estamos viviendo actualmente, pero que en aquella época, que no era tanta, pero recién salidos de la guerra de Vietnam, creo que es de 1979 la película, no me haga mucho caso. Recién salidos de Vietnam, pues hacer una película sobre la guerra de Vietnam en la que los norteamericanos serían pésimamente parados,
pues como que no era del gusto del gobierno de turno de aquella época. De hecho, le prohibieron utilizar armamento estadounidense que tenían ellos en Estados Unidos, es decir, armamento norteamericano, propiedad del gobierno norteamericano. Y para poder utilizar armamento más o menos de la época, se tuvo que ir a Filipinas, donde hay muchas selvas. En Vietnam, por supuesto, no podía rodar, ni en Camboya. Y en las selvas de Filipinas, pues pudo utilizar parcialmente, ahora explico lo de parcialmente, el armamento, como los helicópteros estos de ataque, el armamento filipino, que era armamento de origen norteamericano. En el caso de los helicópteros, digamos, la curiosidad de que estos helicópteros del ejército filipino los estaban utilizando para luchar contra los comunistas que había en Filipinas y también contra los islamistas en diferentes partes. De tal manera que de vez en cuando estaban allí rodando escenas con los helicópteros, daban un toque y decían, no, que tenemos que ir a atacar. Y entonces pues se llevaban los helicópteros, iban a atacar y luego volvían, ¿no? Le pasó de todo. Hay un documental muy bueno sobre el rodaje, le pasó de todo. O sea, nada más empezar, el protagonista, Martin Sheen, le da un infarto. Dices, muy bien, es una manera estupenda de empezar. Después, por ejemplo, todos los escenarios que tenía en un momento determinado, allí montados en Filipinas, viene un tornado de estos, un tifón, un tsunami, a tomar por saco. Destruidos. Ya digo, le pasó absolutamente de todos y con la presión de un ejército norteamericano que no quería, que no solo no les prestó armamento, como salía a hacer en otras películas, sino que le puso todas las trabas posibles en Filipinas para el rodaje. O sea, toda una odisea. Pues bien, este recorrido que va haciendo Willard tiene varios ejemplos y uno de ellos es especialmente famoso, es en el que Robert Duvall, que es un teniente coronel, tienen que pasar por una zona del río que está controlada por el Bitcoin, y entonces dice, bueno, pues no hay problema. Aquí la solución es, él va en una barca pequeña con otros 4 o 5 soldados, y bueno, pues esa barcaza la cogemos en un helicóptero, la levantamos, y lo que hacemos es atacamos con los helicópteros esas posiciones, las tomamos, y así ya puedes seguir navegando río arriba, y quitándonos este problema de encima, esta zona controlada por el Bitcoin, en una guerra especialmente caótica. Y aquí se ve, bueno, muchísimas imágenes, esta famosa imagen en la que los helicópteros van al ataque, es decir, esto es caballería aérea, que se llama, y van al ataque a tomar esto y con unas escenas espectaculares. Bueno, pues mientras están en los helicópteros, camino del ataque, el coronel, el teniente coronel, no me acuerdo del nombre, que interpreta a Robert Duvall, pone la cabalgata de las Valquirias, la famosa obra de Wagner, la de pam pam param pam 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 para pam 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 param pam 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 para pam. A ver, yo canto, por eso está fatal, por eso está ahora mismo lloviendo aquí en Madrid. Bien, y él dice, no, es que esto no solo anima a los hombres, sino que además infunde miedo a los enemigos. Esto lo cuento por 2 razones. Ahora veremos qué hace este hombre, para los que no hayáis visto la película, y aquí os cuento una experiencia personal. Yo me acuerdo que cuando la invasión de la isla de Granada, en los años 80, por parte del ejército norteamericano, estaba viendo allí imágenes en televisión española. En aquella época solo había televisión española, no había más televisiones, la 1 y la 2 aquí en España, televisiones públicas. Entonces pues, estaban haciendo un reportaje, creo que era el informe semanal y tal, bueno, un programa que había aquí, sobre la invasión de la isla de Granada. Y en un momento determinado aparecen helicópteros norteamericanos sobrevolando la isla de Granada, en directo, o sea, vamos, en tomada la imagen grabada, pero sin ningún tipo de modificación. Y ¿cuál sería mi sorpresa? ¿Qué creo que estoy oyendo de fondo? La cabalgata de las Valquirias. Y es que los propios, es decir, en este caso, la realidad imita la ficción. Es decir, habían tomado, fue una película muy famosa y la habían visto todos y tal, y habían tomado este elemento de la ficción para, en el ataque de los helicópteros norteamericanos, poner también en la isla de Granada la cabalgata de las Valquirias. Y luego, además, tuve la suerte, por casualidad, de conocer a un gran profesional ya fallecido de televisión española, que era el que había filmado esas imágenes.
dice, sí, sí, no, estas imágenes las filmé yo en la isla de Granada, yo estaba allí como enviado especial que me mandaron rápidamente con varios allí, con la cámara y tal, no sé qué. Y efectivamente, yo filmé esas imágenes en las que los helicópteros norteamericanos llevaban puesta la cabalgata de las Valquirias como en Apocalipsis Now. Para que veáis hasta qué punto incluso las películas más disparatadas, porque aquí en Apocalipsis Now no hay ninguno que esté cuerdo, es decir, bueno, pues tienen que ver con la realidad y con la geopolítica de la realidad, digamos. Es decir, si pensamos que todas las decisiones se toman de forma cuerda y coherente y que los líderes que dirigen, tanto militares como políticos, las grandes potencias, se basan exclusivamente en análisis profundos y estupendos racionales, analíticos, muy, muy, muy sofisticados, etcétera, pues sí, pero no. Muchas veces se toman decisiones a lo bestia. Y por personas cuya cordura es más bien discutible, por decirlo suavemente. El coronel, el teniente coronel del 7º de Caballería Aérea, es decir, pues se lanza a atacar esta playa allí y, bueno, en un momento determinado desembarca, el tipo es un fanático de los surfs y dice que allí hay unas olas estupendas, por eso elige atacar en ese sitio. O sea, el criterio militar para atacar en ese sitio es que hay unas olas estupendas y no por otro lado, digamos, de ese río y de esa parte controlada por el Vietcong, es que fundamentalmente hay olas estupendas y él es un fanático del sur. Pues atacamos por aquí. O sea, el criterio fantástico. Vamos, desde el punto de vista militar no se puede pedir más. Entonces llega allí y tal, bueno, empieza a decir, venga, vamos a hacer surf y tal. Esto allí casi prácticamente cuando todavía la batalla no ha terminado. Dice, bueno, y entonces hay una parte del Vietcong que están escondidos más allá del poblado que han atacado, en una zona de selva. Entonces el tipo dice, esto ya está hasta las narices de estos Charlies, a los Vietcong que llamaban Charlies y tal. Y entonces dice, bueno, pide apoyo aéreo. Entonces van unos aviones, creo que eran unos F-5, no sé si eran unos F-5 o unos Phantom, pero bueno, de la época. Es decir, y bombardean con napalm, la imagen es espectacular, la zona de la selva, y claro, esa zona la dejan achicharrada. No olvidemos que el napalm es un arma química, o sea, es explosivo, pero que tiene un componente químico fundamental, como buen explosivo incendiario. Bueno, pues arrasan eso. Y entonces hay una escena fantástica de Robert Duvall en la que dice, después de este bombardeo, dice, yo interpreto mal, pero vamos, más o menos, haceros una idea. Dice, esto huele a napalm, el olor a napalm es algo muy especial, ¿cómo diría yo? Es un olor inconfundible. Huele a victoria. Acababan de arrasar un poblado, de matar mujeres, hombres y niños y de achicharrar la resistencia con el napalm en donde no habían dejado nada. Y el tipo dice, huele a victoria. Dices, este hombre tiene un problema grave, ¿no? Bueno, pues esto se da muy a menudo, más de lo que la gente piensa. Y aquí tenemos al teniente coronel pitado por Robert Duvall, un papelón que hace estupendo, fantástico. Pues bien, cuento todo esto porque en la toma de decisiones que estamos viendo últimamente de la administración Trump tiene mucho de esto. Hay que decir, bueno, que se me olvidaba, Apocalipsis Now es una adaptación de una gran obra de Joseph Conrad, que es El corazón de las tinieblas. Una obra pequeñita, no es un libro grande, no tiene muchas páginas, pero fantástica y maravillosa, donde describe lo que él llama, y que sale en la película, el horror. El horror. El horror de una guerra salvaje, sin principios, en la que todo el mundo está enloquecido. Y que ya digo, Apocalipsis Now lo lleva a la guerra de Vietnam, pero la obra original en la que se inspira Apocalipsis Now está ambientada en el Congo belga. En el Congo belga, propiedad privada de Leopoldo II de Bélgica. Ni siquiera de Bélgica, era su propiedad privada. Y donde las cifras son difíciles de determinar. Bueno, hay muchos registros, pero entre 1 y 2 millones de personas fueron asesinadas por Leopoldo II de Bélgica y sus mercenarios, porque eran compañías, digamos, de la época de militares, pero que no eran el ejército regular belga, sino que estaban a sueldo de
de Leopoldo II de Bélgica. Aquello fue un genocidio, esto está reconocido internacionalmente. Y bueno, la barbarie, el salvajismo que manifestó Leopoldo II en el Congo belga de esa época, todavía está documentado y se ve como, por ejemplo, uno de los castigos habituales era la amputación de manos y piernas, ¿no? Y cual ves un montón de habitantes del Congo, pues con las piernas y las manos amputadas. Esta es una desgraciada tradición que se ha mantenido hasta ahora. Pero bueno, pero quien la introduce no es, o sea, no es algo propio digamos, de las culturas que habitaban en el Congo, de la África Negra, etcétera, sino quien la introduce. Luego se ha visto en Somalia y en un montón de sitios, es decir, perdón, en Somalia no, en Liberia y en un montón de sitios, pero quien la introducen son los occidentales. Luego, claro, ya una vez que la han visto, pues ya la copian, pero son los occidentales. Con esto tampoco estoy defendiendo el mito del buen salvaje, en el cual pues, todas las culturas, digamos, primitivas desde el punto de vista o indígenas o autóctonas, que han desarrollado estados, digamos, ya de una entidad determinada y que son culturas neolíticas o de cazadores-recolectores, tengan que ser estupendas y no hagamos barbaridades. Por desgracia, los seres humanos hemos hecho barbaridades desde que tenemos registros históricos o arqueológicos, ya lo podemos documentar. Pero esto, en concreto, lo llevamos los colonialistas europeos, en este caso los belgas, igual que cortar la famosa, que habremos visto películas de lejano oeste y tal, en Estados Unidos, de vaqueros, de indios y vaqueros, lo de cortar los indios las cabelleras es algo que, digamos, adoptaron de los cazadores de pieles franceses, fundamentalmente, que hacían eso, con los indios. Luego los indios lo hacían con los occidentales, con los colonialistas, pero es algo que les enseñamos nosotros. ¿Qué cosas tan estupendas les enseñamos nosotros? Especialmente en el mundo ahora del que estamos hablando francófono, que viene de Bélgica o de Francia, ¿no? Pero bueno, todo esto lo pongo. El libro de Joseph Conrad es extraordinario, yo lo recomiendo a todo el mundo, que si no lo han leído, y yo siempre me acuerdo de una frase, es muy duro, quiero decir, en sus descripciones y tal, narra esa locura, ese coronel Kurz, se llama igual que en la película Apocalipsis Now, que ha enloquecido producto de una guerra que se le ha ido de las manos psicológicamente a él. Es decir, bueno, pues esto, como digo, el coronel Kurz, un personaje interpretado por Marlon Brando, que como anécdota hay que decir también que llegó allí y cuando Francis Ford Coppola dijo, bueno, ¿qué tal llevas el guión? No me lo he leído. ¿De cómo? Improvisa. Di lo que te salga de las narices, porque ya a estas alturas. Aquí tenemos el libro de Joseph Conrad, con frases, y me acuerdo de una especialmente, muy duras. Entender que estamos hablando del siglo XIX, que es donde se ambienta todo esto, y que además en la época, incluso durante la primera mitad del siglo XX, incluso más, había eran sinónimos, digamos, digamos, cuando se hablaba de hombres, en el sentido de seres humanos, pues se hablaba de hombres. Pero se entendía perfectamente por los contextos que cuando decía que los hombres hacemos tal igual que cosa, se entendía los seres humanos, hombres y mujeres. No había estas distinciones actuales. Entonces, en la frase que voy a decir, entender como hombres, seres humanos. Y la frase es muy dura. Fijaros hasta qué punto la definición que hace el libro, la idea que tiene el libro de los seres humanos es extraordinariamente negativa y durísima. Y dice, la frase es la siguiente: el hombre vive como sueña, solo. La repito, el hombre vive como sueña, solo. Fijaros qué dura la frase si uno se pone a pensar en ella. Es decir, somos seres humanos aislados, incapaces de empatizar lo suficiente con los demás, y de ahí que estemos siempre solos. Los seres humanos vivimos solos, con nosotros mismos. Qué dura es, pero qué acertada. Uno de los grandes problemas que tenemos en el siglo XXI, producto de un capitalismo que nos está llevando al desastre más absoluto,
es la destrucción de las estructuras sociales de todo tipo y condición. Si destruimos si acabamos con las estructuras sociales, es decir, con elementos como la familia y otros tipos de elementos, sea la familia como sea, es decir, matrilineal, monogámica, poligínica, es decir, poligamia, poligínica es cuando digamos, un hombre está casado con varias mujeres, y poliandria al revés, cuando una mujer está casada con varios hombres. Dicho así muy a lo bestia. Da igual, pero cuando se destruyen esas tres estructuras, nos lleva a lo que decía Conrad y a lo que se ve también en Apocalipsis Now, unos seres humanos absolutamente insolidarios, absolutamente vacíos en muchos aspectos. No son seres humanos que tengan una misión más allá de sobrevivir como sea, es decir, o que tengan proyectos de vida y cosas por el estilo, no, o que tengan un sentido de la vida, ¿no? Sobreviven en una situación de caos, de guerra, y bueno, con eso tienen como bastante y con satisfacer sus necesidades más básicas, más animales, ¿no? Y lo que tenemos ahí también es eso, cómo se recoge la idea, evidentemente que no citan, del homo economicus, del capitalismo. Es decir, el capitalismo al final, no olvidemos que se basa en un concepto básico, que hasta hace unos cuantos años no habíamos visto, por desgracia, lo hemos tenido que ver, y es que los seres humanos somos eso, somos seres solitarios, somos individuos. Margaret Thatcher decía, defendiendo esta teoría del Homo economicus, que la sociedad no existe, que la sociedad es una invención, una abstracción, y lo que hay son individuos aislados sumados uno más otro. Es decir, bueno, que viven en conjunto, pero que no tienen nada que ver entre sí, que todos tienen intereses privados egoístas y que solo buscan satisfacer esos intereses privados egoístas de la mejor manera posible. Y ya está, no hay más. Si efectivamente somos seres egoístas, que solo buscamos satisfacer nuestros intereses del tipo que sea, privados, es decir, o optimizar la búsqueda de placer y eliminar el dolor, si se quiere decir así, de un punto de vista estrictamente egoísta, en el cual los demás no nos importa un pimiento, y por supuesto las ideas de moralidad, que son fundamentales para que ese tejido social se mantenga, de normatividad. Es decir, tenemos que tener una normatividad común, sea del tipo que sea, porque en el momento que no tenemos una serie de reglas en el que una comunidad determinada se identifica con ella, por ejemplo, imaginemos una tribu, en donde sea, bueno, pues tiene unas creencias religiosas en el cual pues adoran a los antepasados, tiene una especie de chamanes, aparte de ese culto a los antepasados, pues el culto a la naturaleza, unos dioses de la naturaleza, etcétera. Bueno, pues eso es una tradición compartida, en este caso muy primitiva, pero compartida por todos ellos, que les proporciona una moralidad, una normatividad, es decir, unas normas de lo que es bueno y lo que es malo, un sentido de la justicia, en este caso porque son los dioses ancestrales y de la naturaleza los que se lo dicen, bueno, que hace que todos ellos puedan convivir porque tienen una concepción del mundo parecida o igual. Y en esa concepción del mundo entra, evidentemente, unos criterios normativos, una idea de lo bueno y de lo malo, desde el punto de vista de la moral, que todos ellos comparten. Esto se ha destruido completamente por el capitalismo y sobre todo por el capitalismo anglosajón financiarizado que representa Donald Trump. Es decir, producto de la globalización, etc. Esto, incluso en Estados Unidos, se ha destruido. Estados Unidos, como todos sabéis, era un país y sigue siendo un país donde tiene muchas sectas, muchas religiones, sobre todo evangélicas, pero también hay católicos, hay un poco de todo. Pero bueno, esto hasta hace no demasiado se suponía, es decir, el que tú fueras católico, protestante, me da igual, musulmán, lo que fuera, da igual. Es decir, que tuvieras un contrapeso, porque los que eran católicos pues tenían una normatividad, una forma de pensar católica. Los que eran protestantes pues tendrían unas reglas de comportarse basadas también en la religión, y luego pues habría también grupos que no eran religiosos, pero que tenían, por ideología, de izquierdas, lo que sea, pues también una concepción del mundo equivalente, ¿no? Porque si eres de izquierdas y ateo, pero bueno, tienes una serie de ideas comunes de lo bueno y de lo malo también.
Bueno, pues todo esto en Estados Unidos, que servía de contrapeso a esta concepción del mundo capitalista, hiperindividualista, relativista, egoísta, pues es lo que estamos viendo que ha hecho aguas. Y por eso Estados Unidos tiene una crisis interna brutal, pero brutal desde el punto de vista social. Su sociedad se está esclerotizando, se está destruyendo. Es que, ¿por qué? Porque ha ganado, como al final pasa siempre, ha ganado esta concepción del homo económicos, esta concepción de una identidad formada como un tipo egoísta, insolidario, que solo busca su beneficio privado, que es la base del capitalismo y de la economía de mercado capitalista. Pues bien, esto nos lleva a la situación actual. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en 2026? Pues un apocalipsis now. Un apocalipsis now, una situación apocalíptica, una situación desastrosa, de fin de época, en la cual la potencia imperial dominante ya solo tiene capacidad militar, como he comentado alguna otra vez. Es decir, antes Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía, digamos, 3 grandes elementos para influir en el mundo, para dominar el mundo. Y usaba los 3, y además usaba los 3 con bastante éxito inicialmente, ¿no? Uno era la economía. Era la primera potencia mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la mitad del PIB mundial era estadounidense, su capacidad de producción era brutal y todos comprábamos productos norteamericanos. Es decir, todos los que formábamos parte en ese momento de Occidente. La Unión Soviética, a alguno le entraba, pero menos. Es decir, ese bloque era distinto. Pero bueno, en el mundo occidental todos comprábamos productos norteamericanos y teníamos un referente de la calidad que representaban y con ello tenían además una capacidad de presión comercial, industrial, de todo tipo. Bien. Luego tenían algo tremendo, que es la capacidad de influencia cultural. Es decir, la cultura anglosajona, pero especialmente la norteamericana, a partir de esa época, sobre todo para los que ya tenemos una cierta edad, ha sido brutal. El cine, posteriormente series de televisión, por supuesto, la música, los productos asociados a la cultura en general, como los vaqueros, que eran un elemento en su momento, los vaqueros de rebelión y tal, frente a la forma de vestir tradicional. Bueno, hasta la misma Coca-Cola. Es decir, la influencia cultural iba a través de sus productos culturales de todo tipo y condición, la moda, ya digo, todo, y con ello también transmitía una forma de entender el mundo que nosotros que nos interiorizábamos a través de todos los grandes medios, de la publicidad, etcétera, y ese tenía, por lo tanto, una influencia cultural brutal, brutal, salvaje. Esa es otra forma de dominio. Y la tercera es la más clásica, digamos, la militar. Es decir, tenía un poder militar que te podía hacer un montón de cosas. Aunque luego perdieran las guerras, pero las perdían básicamente porque medían mal sus fuerzas, porque, digamos, sobreestimaban sus fuerzas, subestimaban las de los contrarios y porque no tenían o no pensaban en una alternativa real para la posguerra. Es decir, si ganamos la guerra, ¿a quién dejamos? ¿A quién ponemos? ¿A quién quitamos? Esto ha sido un desastre. Los norteamericanos y lo siguen siendo. Pero su poder militar era brutal, enorme. Es decir, solo comparable con el de la Unión Soviética, pero estos estaban, digamos, en otro ámbito. Tenían su esfera de influencia y el resto era esfera de influencia norteamericana. De vez en cuando se pegaban de manera indirecta, pero nunca directamente, ¿no? Bien, de hecho, uno de los grandes elementos de esa época es el acuerdo que tiene la Unión Soviética con Estados Unidos para decir, Europa no, podemos invadir, atacar, defender, tal, hacer guerras en todo el planeta, pero dado que somos las 2 grandes potencias nucleares, que tenemos armas nucleares en Europa, y que Europa, esa Europa que es salida de la Segunda Guerra Mundial, es el campo de batalla principal, y que ello llevaría a una guerra mundial y de una guerra mundial a una guerra nuclear, esto tiene que quedar, digamos, completamente aislado. Y así fue. Es decir, en Europa no hubo guerras hasta hubo algunas pequeñas cosas, pero no hubo guerras. Es decir, hasta que no desapareció la Unión Soviética.
que fue uno de los grandes desastres de la historia de la humanidad, tal cual. Bueno, pues, ¿por qué? Porque dio rienda libre a lo peor del mundo occidental. Si ya, porque no tenía una alternativa, porque ya no tenía un modelo contrario, porque ya no tenía una forma de ver el mundo y de construir la economía, la sociedad diferente. Pues bien, a partir de ahí, ya digo, lo que estamos viendo es que el poder, ese poder económico y cultural, ha desaparecido. A ver, estoy exagerando, no es que haya desaparecido del todo, siguen teniendo mucha influencia en el ámbito económico, sobre todo en el sector servicios, pero ya no producen nada. Y aportan muy poquito, en comparación con lo que hicieron. El poder cultural ya no es el poder cultural de los años 60, 70, 80. No, esto ya, del siglo pasado, esto ya ha desaparecido. El último intento con el wokismo, es decir, con esta idea hiperindividualista y por lo tanto hiperegoísta y hiperrelativista, como es el pensamiento postmoderno, pues ha llevado a la completa y absoluta destrucción de las sociedades, especialmente aquí en Europa y en Estados Unidos, que es donde se ve cada vez de una forma más clara. Ese contrapeso que decía antes de la normatividad, de un mundo de la vida compartido por una comunidad determinada, de una determinada población que tiene una convicción del mundo parecida, no tiene que ser igual, pero bueno, con unos valores compartidos, eso se ha ido a la porra. Por eso la juventud está tan desorientada. En una situación en la que además hay una crisis económica permanente en el caso de Europa y de Estados Unidos, al menos desde 2008, desde la crisis de 2008. Esto nos lleva a que Estados Unidos está utilizando ya fundamentalmente lo único que le queda, el poder militar. Y eso es gravísimo y peligrosísimo, por razones obvias, porque ese poder militar lo está utilizando de una manera brutal, por supuesto, pero de una manera, digamos, extraordinaria, constantemente. Y eso, además, lo está utilizando ya no contra países que no eran una gran potencia, sino que se está enfrentando a las otras dos grandes potencias, a Rusia y a China, potencias nucleares. No olvidemos, en el escalafón ahora mismo, Rusia, la primera potencia nuclear, porque tiene misiles, aunque más o menos los mismos que los norteamericanos, pero de mejor calidad, es decir, con capacidades que no tienen los norteamericanos, como misiles hipersónicos. 2, Estados Unidos. 3, China. Las tres potencias con con un arsenal nuclear mayor. Como decíamos, Estados Unidos ya no produce, ya no es la productora del mundo, la productora del mundo China, la que produce la mayoría de las cosas que compran los norteamericanos es China, están producidas en China, en todos los ámbitos. La influencia cultural cada vez es menor, es un desastre. Y lo que tenemos ahora es la utilización masiva y constante de la guerra para solucionar cualquier problema. De ahí que yo ya haya dicho, ya me habéis oído mucho, que el 2026 va a ser peor que el 2025. ¿Por qué? Porque estamos viendo una potencia en decadencia que ya no tiene recursos, digamos, económicos, después del fracaso que hemos visto con el tema de los aranceles contra China. Es decir, cuando los chinos les han sacado las tierras raras y le han dicho, pues nos damos tierras raras. Y entonces ya a la porra. Rápidamente traen reculando y diciendo, no, aranceles no os ponemos, ya, pero seguidnos mandando tierras raras. Luego tenemos también por lo tanto, el chantaje económico no solo no ha debilitado a China, sino la ha fortalecido porque ha obligado a los chinos a hacer cosas que antes compraban en Estados Unidos, con lo cual, pues ahora ya saben hacerlas y ya no necesitan comprárselas a Estados Unidos. Luego tenemos, incluso los rusos están en esa línea también, ¿no? No tan desarrollada como los chinos, pero cada vez fabrican más cosas en Rusia y dependen menos de Europa y de Estados Unidos, con lo que han cortado lazos completamente, especialmente con los europeos. Pues bien, como decía, ahora esa potencia en decadencia, con una crisis interna brutal, tanto económica como social, con un enfrentamiento social tremendo, con una desestructuración social brutal, recurre a la guerra, a lo único que le queda. De ahí el apocalipsis. Es decir, nos estamos enfrentando a un previsible, probable apocalipsis porque Estados Unidos no hace otra cosa
que provocar guerras. Y ya no es que provoque guerras como la de Vietnam, en la que, bueno, tanto si ganaba como si perdía, aquello no iba a derivar en una guerra mundial y mucho menos en una guerra nuclear. Como sabéis, yo sostengo que estamos en una guerra mundial. Evidentemente muy distinta, con características distintas a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero esto es una guerra mundial. Se está combatiendo ya en todos los continentes. El que quedaba, por desgracia, que se mantenía al margen, digo, que era América, pues ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela. En África, en Asia, en Europa se está combatiendo. A Oceanía da igual, pues eso es de risa. Es decir, son Australia, Nueva Zelanda y 4 islas más. Pero se está combatiendo en un montón de frentes. Y lo grave es que ahora mismo tenemos a Estados Unidos y a Europa, es decir, a la OTAN, combatiendo directamente en Ucrania contra Rusia. Esto ya está más archirreconocido. Pero no solo eso, es decir, contra la primera potencia nuclear. Pero no solo eso, les siguen provocando y siguen escalando. Y os cuento lo que ha dicho, por ejemplo, el secretario de Defensa británico, John Halley, que durante una visita que ha hecho recientemente a Kiev, le han preguntado, bueno, sacando a colación lo que han hecho los norteamericanos con Maduro, con el presidente Maduro, el secuestro del presidente Maduro, dicen, le han preguntado que a qué, si tuviera que secuestrar a alguien, a qué líder mundial le gustaría secuestrar. Y el tipo, claro, ha dicho, si tuviera la oportunidad de secuestrar a cualquier líder mundial, elegiría a Putin. Esta es la diplomacia europea. Este mismo Reino Unido acaba de autorizar ayer, si mal no recuerdo, ayer o anteayer, es decir, para autorizar para que su línea de piratería habitual, para que sus fuerzas armadas puedan intervenir todos los barcos de la famosa flota en la sombra rusos, petroleros. Todo esto son declaraciones de guerra, ¿eh? No nos engañemos. Cada vez más autores reconocen que estamos en una guerra mundial y que lo que está haciendo Europa y Estados Unidos con Rusia, y no solo con Rusia, también con China, es decir, son clarísimas declaraciones de guerra. No son formales, es decir, ya no se hacen declaraciones de guerra formales, ni se van a hacer, pero en la práctica, es decir, es decir, vamos a por vosotros. Y están convirtiendo este tipo de guerras en guerras existenciales. Con la implementación de la OTAN convirtieron, y la guerra de Ucrania convirtieron el tema de que Ucrania pudiera entrar en la OTAN como un tema asistencial para Rusia, que les llevó incluso a modificar su doctrina nuclear. Ahora, debido al desastre y a la derrota que están sufriendo los europeos y los norteamericanos allí, en la guerra de Ucrania, pues se ha convertido también en existencial, porque si los rusos ganan, eso va a suponer el final de la OTAN y el final de la Unión Europea. Y eso supone el final de las organizaciones fundamentales que sirven para mantener los privilegios de una élite europea que vive de ello y que no está dispuesta bajo ningún concepto, bajo ninguna manera, digamos, aceptar esa derrota. De ahí que quieran prolongar la guerra en Ucrania hasta el final de los tiempos, si pudieran, porque les va su chiringuito en ello, les va lo bien que viven, les va la corrupción que practican, les va todo. Y estamos convirtiendo en una guerra existencial también cada vez más el tema de China. Es decir, cada vez más todas las guerras que se están viendo, si uno coge la guerra de, por ejemplo, la guerra de Ucrania, hay un perjudicado siempre secundario. En este caso, China. ¿Por qué? Porque si estás debilitando, sangrando, por un lado, a los rusos, que son el principal aliado de China, y además que son los únicos que le pueden, bueno, los únicos, los principales, que le pueden suministrar un montón de cosas por vía terrestre, puesto que no olvidemos que Estados Unidos sigue dominando los mares, es decir, sigue teniendo la mayor flota del mundo, bueno, pues, y además que tiene mayor capacidad de proyección de fuerza, es una talasocracia, pues en caso de que le corten los suministros en los grandes puntos, en los grandes cuellos de botella
como el estrecho de Malaca o el estrecho de Hormuz, China va a tener que tirar, y por eso se están fortaleciendo desde ese punto de vista, va a tener que tirar de los suministros por tierra, donde no pueden meterle mano los norteamericanos. Y sus suministros por tierra, fundamentalmente en materia energética, vienen de Rusia y los que están construyendo, es decir, tanto en gas como en petróleo. También vienen de Asia Central, de Kazajstán, de Uzbekistán, de Turkmenistán, que también son terrestres. Pero esto es clave, es su principal aliado. Con lo cual, atacar a Rusia tiene como efecto secundario, porque lo que se quiere es hacer implotar a Rusia como pasó con la Unión Soviética y hacerse con los recursos. Siempre tener en cuenta esto, yo siempre lo digo, soy muy pesado, pero al final cuando rascas tenemos siempre lo mismo, es decir, una lucha, un control fundamentalmente por parte de los Estados Unidos de los recursos energéticos, petróleo, gas, carbón, las renovables y de los minerales estratégicos. Y esto lo que subyace detrás de todos los conflictos, porque quien controla esto tiene el poder y quien no lo controla o a quien se lo niegas ha perdido la guerra en todos los ámbitos. Por eso es tan importante Rusia para China. Luego tiene un efecto, ya digo, con respecto a China, pero también lo de Venezuela. El principal inversor allí y el principal comprador de petróleo era China y el principal inversor era China. Luego les estás echando de Venezuela. O sea, por lo menos eso pretenden. Como efecto secundario. Como efecto secundario también, las guerras en buena parte de África, todo el Sahel está patas arriba ahora mismo. Es decir, echar a los chinos de allí, donde tienen muchos intereses, muchas inversiones, en el campo de la energía, por ejemplo, en Sudán del Sur o en Sudán, pues ese es evidentemente, aparte de lo que significa eso, de guerra entre bandos, pero donde principalmente en el Sahel están interviniendo militarmente las compañías privadas rusas, las compañías militares privadas rusas, pero bueno, en favor de los gobiernos de Mali, de Burkina Faso, de la República Centroafricana, de Níger, etcétera. Pero bueno, estás perjudicando a los chinos que tienen allí sus principales inversiones. ¿Para qué? Pues para extraer tres cosas, básicamente. Energía, productos agrícolas que necesitan, por otra parte, esto también se lo suministran a los rusos. Los rusos tienen unos contratos de cereales, de suministro de cereales brutales con los chinos. Y la otra cosa que también es fundamental para los chinos, ya digo, energía, productos agrícolas y minerales estratégicos. No lo olvidemos, el Congo, que está permanente en guerra en la zona limítrofe con Ruanda y Burundi desde los años 90, pues ¿por qué? Porque está allí el coltán, es decir, y porque está allí el cobalto. Y el cobalto es fundamental para las baterías de los coches eléctricos, que necesitan litio y además cobalto. Si se lo niegas a los chinos, les haces polvo. Porque no olvidemos, los chinos, aunque no tienen grandes cantidades de litio, pero sí que son los primeros procesadores de litio. Es decir, una vez que el litio lo recoges, por ejemplo, del triángulo del litio, de Argentina, Bolivia, Chile, también lo hay en Australia, bueno, pues eso luego lo tienes que transformar para poderlo utilizar. Y los que procesan todo eso son los chinos, los que tienen esa capacidad de procesamiento. Bueno, pues todas estas guerras se dirigen a una meta, que es ir a por China. Luego están afectando también a China. De aquí que este 2026 sea Apocalipsis Now, porque ya lo estamos viendo, fijaros qué años llevamos. Es decir, un Estados Unidos en plena decadencia, con una urgencia tremenda, se le acaba el tiempo, sabe que los chinos en la próxima década van a ser ya imposibles de alcanzar en todos los ámbitos, también en el militar, van a tener ya un arsenal nuclear equivalente al norteamericano y tiene que actuar como sea y de cualquier manera. Saben que ya no pueden hacerlo directamente. Sus capacidades militares, como se demostró en Irak, una de las razones por las que se invade, o la principal para que se invade Irak, es para hacerse con el control de los recursos energéticos y controlar los precios del petróleo, socavando a los países de la OPEP. Bueno, pues saben que ya eso ya no pueden hacerlo, pero sí pueden hacerlo lo que estamos viendo, caotizar operaciones en la que caotizan países como Libia, como Siria, por ejemplo. Estamos viendo algo gravísimo, que es los prolegómenos, la preparación de la Segunda Guerra
de israelíes y de norteamericanos contra Irán, esto, ya digo, lo vamos a ver este año. Ojalá nos equivoquemos, pero es que ya todos los eventos llevan a esto. Y además, con un elemento añadido, o con estas guerras que ya digo, están por todos los sitios, Europa, Oriente Medio, el sudeste asiático, el Sahel, y todas creadas por Occidente y por Estados Unidos, además se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque esto ya lo sabemos. Hay gente como Enrique Turiel no, Antonio, no sé por qué siempre digo Enrique, Antonio Turiel, que esto lo explica muy bien. Es decir, porque cada vez vamos a disponer de menor capacidad para extraer recursos energéticos, sobre todo los recursos fósiles, es decir, y minerales estratégicos, que van a ser más caros. Digamos que cada vez habrá menos, y como vivimos en un mundo en el cual las élites consumen una cantidad de recursos energéticos y de todo tipo brutales, ese 1% o ese 10% si queremos, tiene un consumo brutal en el mundo, por eso se mantienen estas desigualdades sociales tan tremendas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que esos no van a ceder ni van a reducir su consumo energético, de materiales estratégicos, a través de todo tipo de transformaciones que les hacen tener, pues eso, de aviones que consumen un montón de combustible, aviones privados, un montón de cosas más. Esto no lo van a ceder. Luego, estas élites, lo que van a hacer, ¿qué es? Aplicar métodos durísimos, como ya estamos viendo, como por ejemplo el control social a través de la Unión Europea, en este caso, de las monedas digitales y del carnet digital. Y al mismo tiempo, en estas sociedades distópicas orwellianas que están promoviendo las grandes tecnológicas norteamericanas, el señor Elon Musk, o de Peter Thiel, el capo de Palantir, una de las empresas más siniestras que hay, o de los señores de Amazon, de Jeff Bezos, o de Mark Zuckerberg en Meta. Esto, pues además ya cada vez lo dicen más claramente, esta sociedad distópica en la que sobramos, ojo, esto es importantísimo, esto ya lo decía un análisis de 2017, creo que era, donde ya decía que a partir de esta década en la que ya estamos, en la década de los 20 del siglo XXI, iba a empezar la inteligencia artificial y la robótica a eliminar puestos de trabajo. Y que, por lo tanto, esto lo decía McKinsey, que es una de las principales consultoras del mundo. Y, por lo tanto, vamos a sobrar, porque cada vez habrá más lo que yo llamo una clase sobrante. Es decir, no necesitaremos, puesto que la robótica y la inteligencia artificial va a expulsar a un montón de gente de puestos de trabajo y no van a poderse reciclar, porque no habrá nada a lo que reciclarse. Por lo tanto, van a expulsar a un montón de gente de trabajo y habrá, por lo tanto, un montón de gente que tampoco podrá consumir. Luego somos prescindibles. La guerra es una manera de eliminar gente. No lo olvidemos. En un mundo al que vamos de escasez, de control de esos recursos por parte de las grandes oligarquías mundiales, de guerras permanentes por el control de esos recursos, y en el que tenemos ahí a una Rusia, a una China muy prudentes, porque saben que se están enfrentando a un loco colectivo, que se llama Estados Unidos, es decir, no solo el loco más conocido que es Trump, es decir, a un loco colectivo que es Estados Unidos, representado en Apocalipsis Now por ese teniente coronel con el gorro del séptimo de caballería, que al bombardear una población de vietnamitas, de subvietnamitas, va y dice, con napalm, y a verlos achicharrados, va y dice, no, me encanta el olor a napalm porque huele a victoria. Eso es lo que estamos viendo en Palestina, hecho por los israelíes con el armamento norteamericano. Esto lo estamos viendo en otros muchos países. Esto lo estamos viendo en Ucrania, con armamento occidental. Es decir, y no solo. Estamos viendo mucha gente achicharrada con el napalm. Ya no se utiliza el napalm, se utilizan cosas más sofisticadas, pero vamos, con las armas que tanto le gustaban a este coronel
teniente coronel del ejército norteamericano en Vietnam cuando bombardeaba con napalm a los pobres del Vietcong. Es decir, esto es el mundo actual y tenemos que ser conscientes de ello, porque si no, nos va a ir muy mal. El mundo al que vamos es un mundo de desastre. Se puede hacer una cierta, como hace Rafael Poch, un escritor extraordinario, un periodista y escritor, tiene un montón de libros y un tipo muy lúcido, dice, bueno, hemos entrado en un periodo que sería una especie de periodo de los reinos combatientes, pero trasladado a un mundo global en el que esa lucha de los reinos combatientes de la antigua China, pues se ha trasladado ahora en la que grandes potencias y potencias regionales van a estar combatiendo por el control de esos recursos. Y cada vez lo vamos a ver más. Y por eso estamos viendo cosas, no me voy a enrollar, como la guerra entre saudíes y emiratíes antaño, no hace mucho, aliados en Yemen y que ahora se han enfrentado a través de sus proxies, donde los propios saudíes han eliminado a los independentistas de Yemen del Sur, que querían un estado propio, como en el siglo pasado lo hubo, un Yemen del Norte y un Yemen del Sur. El Yemen del Norte era pro-occidental, el Yemen del Sur era comunista y pro-soviético. Bueno, pues quieren la independencia y, bueno, pues han sido apoyada por Emiratos Árabes, que tenía un proyecto para controlar el estrecho a través de estrecho de Bab el-Mandeb, a través de la independencia ahí lo podemos ver, a través de la independencia de Yemen del Sur. La parte marrón son los houthis, que en esto no han tenido nada que ver, el movimiento Ansarullah, lo que sería más o menos el antiguo Yemen del Norte. En la parte verde eran los saudíes controlaban esa parte norte, Hadramut. La parte amarilla era lo que controlaban los independentistas. Bueno, Emiratos Árabes lanza una campaña de sus proxies contra los saudíes, conquistan varias zonas de los saudíes y al final los saudíes responden, sus proxies, es decir, sus tribus árabes que controla allí, responden apoyados por la aviación y por los propios saudíes que también están sobre el terreno. Y como veis en el mapa de abajo, ya todo es verde. Los han echado de Adén, han derrotado a los emiratíes. Y ahora hay una guerra entre Emiratos Árabes y los saudíes brutal. En el Cuerno de África, en Sudán, el siguiente paso ya lo han dicho. Es decir, los saudíes en Somalilandia, recientemente reconocida por los israelíes y los emiratíes aquí van en el mismo lado. Pues aquí, bueno, tenemos un mapa de otro de los grandes conflictos, que es la presa del Renacimiento hecha en Etiopía, que enfrenta a los etíopes por el Nilo, porque es una presa hecha en el Nilo Azul, y los egipcios y los sudaneses tienen miedo de que el caudal descienda y que esto al final se lo queden la mayor parte del agua los etíopes y por lo tanto arruinen el caudal del Nilo. Bueno, pues ahora mismo tenemos que esto es otro elemento de disputa importante entre Etiopía, Egipto y Sudán. Pero es que hay más. Como decía, ahora en esa Somalilandia, antigua colonia británica, que luego con la independencia se unió a la Somalia italiana y crearon un estado, Somalia, pues esa Somalilandia, reconocida por los israelíes, que tiene un puerto, el de Berbera, fundamental, ahora mismo está bajo presión de los saudíes, que han dicho que o se van de allí también los emiratíes o van a por ellos y bombardearán, si hace falta, hasta sus instalaciones que tienen allí, porque de allí los saudíes están apoyando, ahí tenemos Sudán, están apoyando a los rebeldes de Sudán que están luchando contra el gobierno, a la fuerza de reacción rápida, que es una especie de milicia que tienen allí, que se enfrenta, que controlan más o menos la parte, digamos, oeste de Sudán, mientras que la parte este más o menos la controla el ejército. Bueno, pues el ejército sudanés, apoyado por Arabia Saudí, está luchando, y también por los rusos, por ejemplo, para que veáis el lío que tenemos de guerras pues eso, como diría Felpo, de estados de combatientes que en unos sitios apoyan a unos, en otros apoyan a otros, que a veces son enemigos, a veces son aliados, dependiendo de cada situación particular. Y aquí están los saudíes atacando a los emiratíes, que son los que están suministrando desde Somalilandia a los rebeldes sudaneses armamento
y mercenarios. A veces a través del chat, pero a veces directamente aterrizando en aeropuertos o bueno, aeródromos que controlan los rebeldes sudaneses. Pues están yendo a por ellos. Y lo han dicho, van a ir a por ellos en toda esta región del Cuerno de África hacia arriba, es decir, hacia Sudán. Esto, por contaros algo, es explosivo. Quiero decir, también han dicho que van a ir a por ellos en Libia, porque los emiratíes tienen allí intereses y control de recursos energéticos en Libia y tienen también unidades propias. Bueno, en Libia todo el mundo tiene militares, aquello es un desmadre. Pero es que toda esta región, que es una región clave, puede arder aún más si cabe de cómo está ya el mundo. Y aquí estamos viendo, pues eso, es decir, antiguos socios como los saudíes y los emiratíes que se metieron en la guerra del Yemen en 2015 para echar a los houthis, ahora mismo se están peleando entre ellos. Este es un ejemplo del mundo de caos en el que estamos viviendo y lo que se me olvidó decir, lo que Estados Unidos sí puede hacer muy bien es caotizar. Y está caotizando el mundo, lo está intentando en Venezuela, lo ha conseguido en Libia, en Siria, lo quiere hacer en Irán. Si Irán salta por los aires, aquello se convertirá en un caos con además minorías que tiene Irán. El 80% de los iraníes son persas, pero el resto son azeríes, son kurdos, son árabes, son turcómanos, son beluches, y lo que crearán es un caos multiétnico, gobernado por diferentes actores y un desastre desde el punto de vista energético que nos pasará factura a todos. Ya nos está pasando factura por otras vías. Por eso quería trasladaros esta idea de desastre absoluto en el que estamos sumidos debido a que Estados Unidos ya no le queda otra que utilizar su fuerza militar, una fuerza militar a veces ya siguiendo criterios enloquecidos como los de Apocalipsis Now, y esto es lo que tenemos que afrontar este año y los venideros. Todo esto si no llegamos a una guerra nuclear, que no es que en fin, los occidentales parece que la están buscando. Es algo, en fin, delirante. Y esto es lo que quería contaros. No sé, como siempre yo me enrollo como las persianas y me voy de tiempo. No sé si me he ido mucho de tiempo. Estoy en tiempo. Dime, Santiago, si hay alguna pregunta. Tú que eres el que controla y el que sabe de estas cosas. Es decir, ¿cómo estás muy de tiempo? Ah, mira, aquí me dicen una pregunta. Como estoy gato, tengo que ampliar esto. James Light dice: yo no estoy convencido de que lo de Venezuela fue pactado de alguna manera, como un bombardeo de Irán a la base de vacía de Estados Unidos. Yo no, tampoco, yo no creo que fue pactado, ¿eh? Esto es una hipótesis que la están sacando fundamentalmente medios norteamericanos, con lo cual pues tampoco hay que fiarse mucho de lo que dicen, porque ya sabemos lo mucho que mienten y a quién sirven, pero yo creo que tampoco. Es decir, lo que sí sabemos ya, porque ya hay mucha información, análisis de expertos serios, es que el ataque norteamericano tuvo ese éxito que ha tenido, primero porque utilizaron una cantidad de elementos como el Mossad que les ayudó, o como inhibidores de frecuencia, guerra electrónica, etcétera, que les permitió desarticular la defensa venezolana. También sabemos que hubo negligencias, no estoy diciendo traiciones. La inteligencia puede que haya comprado algunos, pero no ha sido clave, o sea, no ha sobornado para enterarnos a los generales o a los dirigentes de Venezuela, no. Basta simplemente con que un capitán de una batería, incluso un soldado que maneja un sistema de misiles como el S-300 o como los Buk y tal, pues no ha hecho lo que tenía que hacer para que eso no funcionara. Sabemos ya que muchas de las cosas no estaban preparadas para responder inmediatamente, no estaban en las posiciones que tenían que estar, o sea, por eso digo que hubo negligencia, y que además esto había muchos problemas de mantenimiento, de que estos sistemas multicapas de defensa antiaérea tienen que tener una práctica constante, tienes que estar haciendo maniobras, etcétera, permanentemente, porque son muy difíciles de manejar,
también sabemos de que no tenían suficientes capacidades de defensa antiaérea como para proteger toda Venezuela, sino solamente algunos puntos concretos como Caracas, bases militares, etcétera. Es decir, que ya va saliendo análisis que hace bueno, como señalan aquí, a ver, espérate, como este gato, AID 39 días 48. Bueno, a ver, yo creo que las armas se van a quedar. Es decir, de todas maneras, ya digo, la superioridad de Estados Unidos y las armas que tiene Venezuela en última instancia, no olvidemos que son armas ya conocidas por los norteamericanos, es decir, que ya has podido abrirlas y... O sea, no estamos hablando de armas de primer nivel, no estamos hablando de los S-500, que ni de lejos, ni siquiera de los S-400, que estos sí se portan. Estamos hablando de los S-300, por ejemplo. Estos ya son conocidos. En la guerra de Ucrania, los ucranianos ya tenían S-300 de época soviética. Es decir, que no estamos... No van a encontrar en las armas, aunque se quedaran o les pasen armas rusas, no van a encontrar nada que no supieran ya. Bueno, en la práctica no ha funcionado por muchas razones. Un día, si queréis, podemos hablar de todos los elementos que no han funcionado. No va a funcionar ahora. Quiero decir, este tipo de defensas integradas tienen que estar engrasadas al máximo y esto Venezuela no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, los americanos con su superioridad terminan haciendo que incluso si estuvieran al 100% de sus capacidades no pudieran enfrentarse a ellos y no estaban al 100%, seguramente no estaban ni al 50%. Así que Venezuela está indefensa desde el punto de vista militar. Y esto no es un problema de la calidad de las armas rusas, es un problema de que tienes que tener una organización militar extraordinariamente activa, entrenada, para mantener un sistema de defensa antiaérea multicapas. Y eso solo pueden tener potencias pues como Rusia, pues grandes potencias, es decir, o potencias regionales, a lo mejor como Irán, etcétera. Y fíjate, a Irán aún así le cuesta tener este tipo de cosas cuando se enfrenta con Israel. No hay defensa en este sentido posible. Pero vamos, es decir, yo creo que la gestión que están haciendo ahora mismo los dirigentes venezolanos es buena, quiero decir, dentro de sus posibilidades. Es que tampoco tienen mucho margen de maniobra. Bueno, pues están ganando tiempo, están haciendo ciertas hipotéticas concesiones que ya veremos en qué acaban. Pero fijaros, que se me olvidaba, todo el tema de los petroleros esto es gravísimo. Porque si ahora, como todo indica, tanto británicos como europeos, puesto que ya les he dado visto bueno el que manda, que es Estados Unidos, empiezan también a capturar petroleros o barcos en general de transporte, esto aparte de perjudicar el comercio mundial y crear verdaderos desastres económicos, es que son casos de guerra. Es decir, y ante eso, como Rusia no tiene la capacidad de hacer convoyes, escoltarlos, no tiene una flota para ello de guerra, no le va a quedar más remedio que responder de una forma parecida, es decir, haciendo lo mismo que ellos hacen, es decir, incautando petroleros del enemigo. Y entramos en una escalada de guerra, de incautación de petroleros, que es un desastre pero sin precedentes. En esto estamos, es decir, esto ya digo, no podemos haber empezado un año peor, salvo con una guerra nuclear, pero vamos, si empezamos con una guerra nuclear lo acabamos enseguida. Pero la situación es gravísima. Y la presión que está haciendo el imperio el caos que dice Pepe Escobar contra rusos, chinos, iraníes, etcétera, es de una peligrosidad extraordinaria. La gente no es consciente, en general, la población en general, de el riesgo en el que estamos ya. El riesgo de que la humanidad se extinga. Porque esta gente nos lleva de cabeza una guerra nuclear, con sus escaladas fundamentalmente contra los rusos, pero con los inicios de escaladas contra los chinos. Es decir, esto es un disparate. En fin, no sé si hay alguna pregunta más. Si me he pasado de tiempo, ya sabes, Santiago me corta directamente. Bueno, esto sí, lo tengo que decir, porque siempre se me olvida y lo digo al final deprisa y corriendo. Las cosas están muy mal, pero mal no lo siguiente, sobre todo en Europa con la persecución de los que tenemos una opinión distinta. Así que el mayor favor que nos puedes hacer es likes, muchos likes por todos los lados, es decir, para que el algoritmo que nos persiga un poco menos,
Dos, compartir, como digo yo siempre, hay que compartir con amigos, pero fundamentalmente con enemigos, pues estos se enfadan mucho y empiezan a poner cosas por todos los lados y eso no viene bien. Cuanto más se vea, cuanta más visibilidad, cuanto más se comparta, mejor. Y también escribir cosas, este calvo loco y tal, chiflado, no sé qué, también no vale. Porque esto hace que, como la plataforma en la que estamos tiene una parte ideológica, de sancionadora, pero tiene una parte comercial, pues la parte comercial, digamos, se vaya imponiendo a la parte ideológica que nos censura. Y esto es fundamental. Recordar también, hoy no he puesto nada por las prisas y por los líos que he tenido, pero decir, yo lo recomiendo encarecidamente, el canal amigo nuestro, Guerras y Geopolítica, está permanentemente las 24 horas del día dando noticias breves que te permiten tener una idea más o menos de lo que está pasando en el mundo, de lo que no te cuentan los grandes medios de comunicación occidentales. Seguirlo. Guerras y Geopolítica en Telegram, lo tenéis allí, también en X. Para estar informado 24 horas al día de lo que va pasando. Y luego, ya sabéis, lo de Patreon, con Ezequiel y demás, es decir, allí podemos expresarnos de una manera más abierta de la que podemos expresarnos aquí y tener, por lo tanto, ese espacio de mayor libertad. Así que, bueno, dicho esto, a ver, Santiago, ya me pongo en tus manos. Si hay preguntas, preguntas. Si me he pasado de tiempo, me cortas a lo bestia y a otra cosa mariposa. Lo que tú me digas. Aquí no me he pasado de tiempo, luego vamos bien. Voy a aprovechar esto para explicaros el desastre que tenemos montado en esta zona, donde, como digo, se están enfrentando ahora mismo egipcios, el gobierno de Sudán, saudíes, apoyando a Somalia, al Estado somalí. El Estado somalí, el presidente de Somalia va a hacer, según ha contado, una visita a la capital de Somalilandia, que se autoconsidera independiente, pero que solo ha sido reconocida por Israel, no está reconocida como territorio independiente por nadie, acompañado de 5.000 soldados. Ha dicho, vamos a ver qué pasa. Es decir, una clara invasión. Apoyada, porque ya están allí, y por turcos también, los turcos, los egipcios, los sudaneses, los saudíes, están apoyando a los somalíes y los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos, están apoyando a Somalilandia. Para que veáis las mezclas que tenemos ahí en muchos ámbitos. Esto es un polvorín que va a estallar y va a estallar, bueno, ya está estallando, ya está explotando, pero de una manera extraordinaria. Porque además también están volviendo, nunca ha terminado del todo, pero la guerra civil en Sudán del Sur se está recrudeciendo últimamente. Toda esta zona está patas arriba, es decir, pero patas arriba, es decir, en Etiopía, los etíopes en este caso están a favor de Somalilandia. Digo, ¿por qué? Pues porque los etíopes no tienen salida al mar. Desde la independencia de Eritrea se quedaron sin salida al mar. Con lo cual, ahora estaban y han llegado a un acuerdo, están utilizando y han llegado a un acuerdo para el puerto de Berbera, que está en Somalilandia, sea el puerto de salida y de entrada de los productos etíopes y de los que importa Etiopía, puesto que no tienen salida al mar. Djibouti está en contra de la independencia de Somalilandia. ¿Por qué? Porque le hace la competencia. Porque las grandes bases norteamericanas, francesas, China, la única base que tienen los chinos en el extranjero la tienen aquí en Djibouti, que es ese estado pequeño que está justo en el estrecho de Bab el-Mandeb. También ya hay una base italiana, pequeña, está lleno de bases. De hecho, viven del alquiler de las bases. Pues si ahora empiezan a poner otros bases en Somalia, la hemos liado patas abajo. Es decir, en Somalilandia, perdón, la hemos liado patas abajo. Bueno, pues contaros esto, hablaremos más de esto porque esto va a dar mucho juego en el 2026 y como ya me está indicando Santiago, venga, ya me voy, nos vemos el miércoles, con Ezequiel. Hablaremos de muchas cosas a las 21 horas de Madrid. Seguiremos hablando de esto. Venga, y yo me voy. Hasta el miércoles, que soy un pesado. Hasta luego. Venga. Y likes, likes, likes.
¿Qué?